It's hard to imagine a more hostile cultural setting for a feminist movement than Mexico, one of the proud creators of Latin America's macho culture. Yet things are shifting. Today, Mexico stands torn between two strong opposing currents. The macho status quo, heralded in movie classics, is a reminder of the ingrained cultural challenges the feminist movement faces here. El machismo es la idea que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres. Ya no tiene un buen nombre en México ser macho. Es políticamente incorrecto, pero en la práctica se da continuamente, de una manera no hablada, no explicitada. Lo único que sé es que mientras no seas mi esposa no tienes ningún derecho a andarme reclamando nada de esto. ¿Cómo? Not surprisingly, the recent awakening of the Me Too movement in Mexico has caused turmoil. An underprepared and overwhelmed judicial system would explain why social media has offered an appealing alternative outlet for this battle against impunity. Two particular local cases jump out as examples of the good, the bad, and the ugly of social media activism. But before the Me Too movement even reached Mexico, there was a case that went viral. Sabina Berman is a novelist and playwright. She writes comedies about gender relations in Mexico that are very critical of the macho culture. Sí hay mucha resistencia. Estamos muy a la vanguardia y con rezagos muy grandes, y al mismo tiempo tenemos 10 mujeres asesinadas cada día en México por ser mujeres. O sea, asesinatos sexuales. Sabina herself was a victim of sexual abuse as a young actress. For 10 years, she was sexually abused by her boss in his office before he would hand over each month's paycheck. Today, Sabina is a feminist promoting change in her industry. El Me Too es un basta al silencio de las mujeres, basta a la complicidad, al encubrimiento de actos inadecuados y a veces criminales de los hombres hacia las mujeres. En este país que inventó la palabra machismo y al mismo tiempo paradójicamente está a la cabeza de la representación política de las mujeres en el mundo. In Sabina's efforts to denounce abuse and change the status quo in the acting world, she spoke out during an interview with famous radio host Carmen Aristegui on her primetime morning radio show in 2018. She described abuse of power by the casting director of the film Gloria when he cast 12 to 14-year-old girls. Este director de casting de la manera más natural les dice a cada una, desvístete. No, bueno, yo no vine a eso. No, desvístete, si quieres el papel, desvístete. Alejandro Reza was the casting director Sabina was referring to. Fue una sorpresa muy fuerte. Primero, hubo como distintas etapas que se fueron desarrollando durante la mañana o durante el día. La primera fue risa al oír semejante declaración, por saber que eso era totalmente falso. La segunda emoción que desarrollé, como mucha indignación y como mucho coraje. The writer later confirmed she had made a mistake and apologized to Alejandro Reza. The case became a trending topic on Twitter within hours. Reza was left dealing with the consequences of a false public accusation. Cuando yo llegué a la oficina me enseñaron los tweets que estaban llegando, que muchos eran muy agresivos, tan agresivos que sí me dieron miedo. Entonces esa fue como la tercera emoción fuerte que experimenté, el miedo. Pero en ese momento estaba yo muy alterado, muy alterado. Tenía taquicardia constante, empecé a sudar, me empecé a sentir enfermo y la mente se nubló también. Alejandro was attacked from every angle on social media, and before he knew it, journalists were knocking at his door.
The hours until Sabina made public her apology seemed eternal. En cuanto me di cuenta de la equivocación, salí en el programa de Carmen a las 12 horas y rectifiqué por Twitter, rectifiqué por todos los medios que pude, y sin embargo el linchamiento fue feroz. Alejandro, who considers himself a defender of women's rights, was shocked by how recklessly Sabina threw his reputation into question. Al cometer un error de esta magnitud, lo que hizo fue desprestigiar tremendamente el movimiento. Just as the repercussions of 2018's false accusations appeared to be dying down, Alejandro became a point of reference for a new incident that yet again rocked the Me Too movement. On the 31st of March this year, bass player Armando Vega Gil was anonymously accused on Me Too Músicos Mexicanos of being a pedophile. That night, he sent the following WhatsApp audio message. Aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad. Shortly after recording this, Armando Vega Gil committed suicide. No one was to blame, he said, in a written message left behind. His decision was voluntary and conscious, he wrote. A flurry of outrage followed on social media, but this incident further damaged the Me Too movement. The response of the Me Too Músicos Mexicanos administrators didn't help to ease the outrage. In their view, the musician's suicide was no justification for their movement to be silenced or discredited. A storm of accusations on Twitter ensued. In the aftermath, Armando Vega Gil's band members felt compelled to speak up. Pero el feminismo no es el enemigo. Y el feminismo no puede ser feminismo si no están incluidos los hombres. Tendría que haber un protocolo, tanto no se conforme con una especie de, lo que es hasta el momento, un linchamiento social, mediático. The social media lynching divided opinion, even within the feminist community. Si dentro de las mismas feministas había esos desacuerdos, imagínate ya fuera del entorno feminista, de la sociedad, ya sin irnos a los machistas. Al empezar con este radicalismo, se nulifica. O sea, se autodestruye. Y pues eso no le ayuda. Sabina is one of the feminists who believes Vega Gil's suicide was used as an excuse to dampen the Me Too movement. Se trató de acallar brutalmente a todo el movimiento, como si un suicidio de un hombre neutralizara todo el sufrimiento de la población femenina. Es una desproporción ridícula. But nationally acclaimed journalist Blanche Petrich has a very different opinion of the movement. No empiezan a mezclarse muchísimas cosas que yo creo que contaminaron mucho el Me Too, y sobre todo porque el Me Too fue un fenómeno de Twitter. Y Twitter es un medio ambiente, un hábitat rarísimo, en donde que se presta mucho para muchas corrientes de odio y de poca reflexión, ¿no? Entonces yo creo que se contaminó al grado en el que empezaron a pasar cosas graves. Esas expresiones terribles de venganza, de qué bueno cabrón, qué cobarde eres, te escapaste para no hacerle frente a unas expresiones de triunfalismo, venganza, me pareció muy grave. Blanche told us she would have expected administrators of the Me Too movement to exert the kind of care taken in a media editorial room, given the caliber of information and accusations being handled. La tal mesa de redacción no funcionó como tal, sino como juez y parte o como una especie de tribunal lanzando sentencias al aire, muy a la ligera.
Tiene que haber una contención, un cuidado, una verificación, la contención de la denunciante, y todo eso faltó. Blanche is also critical of the way in which the issue of anonymity has been handled and compares it to the ethical use of anonymous sources in journalism. Others disagree. Amira Lira provides emotional support and legal guidance for victims of sexual abuse when she's not on stage. En la realidad, solamente el 2% de las denuncias de violencia sexual son falsas y son en las que más nos enfocamos. En México estamos muy acostumbradas y acostumbrados a señalar siempre a la víctima y no a los agresores. Entonces, la confidencialidad lo que da es protección y seguridad para que una sobreviviente o un sobreviviente pueda exponer su caso sin sentirse expuesta o expuesto. Amira believes the Me Too movement found an audience in Mexico because of the deficiencies of the system. Es una llamada de emergencia para las autoridades en México, para decir que no está siendo suficiente el sistema de justicia para atender estos casos. ¿Tú a dónde vas? Amira is an actress by profession. She was raped and consistently abused by her acting teacher. After many years of silence, Amira spoke out. She and her supporters busted a theatre performance directed by the man who had abused her for so long. The repercussions were huge. 22 more women came forward to denounce the same aggressor. Es señalado por más chicas o por más chicos y podemos ubicar entonces este modus operandi y prevenir a nuevas generaciones o a personas que estén cerca del agresor. Esa es la importancia que tienen este tipo de movimientos. But Amira and the 22 women who denounced have hit a wall with the Mexican justice system, which only accepts cases within a year of the event. Because of this law, Amira's is the only case which could proceed. Amira remains hopeful. Blanche, on the other hand, believes Mexico's Me Too movement has only reached a limited elite circle, and this could be its very downfall. Esto no llegó a ser Me Too obreras, el Me Too campesinas, donde hay Me Too trabajadoras del hogar, o yo agrego Me Too migrantes, tantos otros rubros, donde la violencia sexual es masiva y apabullante y el silencio es una montaña. Yo no creo exagerar que por la forma como se manejó fue un poquito como una oportunidad perdida. But not everyone is as pessimistic about what has been achieved. En México ya estamos del otro lado de la duda de si el Me Too va a tener éxito y se va a convertir en leyes y va a cambiar la cultura. Yo no tengo la menor duda. Incluso la iglesia, que siempre tan reaccionaria en México, absolutamente silenciosa. Y están empezando a salir las mujeres del Me Too de la iglesia. Me niego a que perdamos esta lucha. Nada más para no ser olas. Y más en una sociedad donde buena parte de los hombres también están de acuerdo en lo mismo. Amira looks to the future in a country that now has equal representation of men and women in Congress and is hopeful that real cultural change is possible. Prácticamente toda la sociedad hemos normalizado estas conductas que en realidad son violencia de género y violencia sexual. Me gustaría ver que la educación se modificara para abordar estos temas, para prevenir desde la infancia, para que nuestras maestras y nuestros maestros estuvieran preparados en esta materia y supieran cómo abordarlo, que las leyes se modificaran. Me Too's lifespan in Mexico has been brief and stormy. For now, it would appear it's one of many factors behind palpable change in Mexico. Mexico City's government has just announced sanctions for inappropriate sexual remarks, a practice Mexico's macho culture is renowned for. It remains to be seen whether the movement can reach beyond the realms of the educated and famous to represent Mexico's general population of women.